Absolutamente. Y lo que expongo en esta columna, esta última columna a la que nos referimos al principio de nuestra conversación, estas guerras superpuestas de la OTAN se está arrastrando y está siendo arrastrada a estas tres guerras superpuestas y ya forma parte de al menos dos de estas guerras y pronto estará en la tercera. La tercera, por cierto, que es la guerra crucial del siglo XXI, es la guerra de Estados Unidos contra China. Ahora está siendo abarcada por la OTAN como una guerra de la OTAN contra China también. Y esto fue básicamente una de las decisiones clave de esa cumbre de la OTAN, absolutamente espantosa. Por cierto, fue más o menos casi simultánea con la cumbre de los BRICS. La primera decisión es, la guerra con Rusia continuará como para siempre, ¿sí? Y la segunda decisión es que nos estamos preparando para una guerra contra China. Estas son las dos decisiones principales de una cumbre de la OTAN. Así que el sur global lo observa y entiende de inmediato el panorama general. Ni siquiera necesitas explicarlo. Así que estas tres guerras superpuestas. La guerra número 1, por supuesto, es la guerra que solía ser la guerra de Occidente colectivo contra Rusia y que puede estar convirtiéndose en simplemente la guerra de la OTAN contra Rusia, con Estados Unidos liderando desde atrás. Ahí es donde estamos en este momento. Porque el plan Trump 2.0 es, bien, ustedes, OTAN, todos ustedes europeos, 30 miembros, ¿verdad? Además, Estados Unidos y Canadá, así que 30 miembros europeos de la OTAN. ¿Quieren ir a la guerra contra Rusia? Perfecto. Ustedes compran todas las malditas armas que fabricamos. Nos las compran a nosotros. No hay problema. Y luego van a la guerra contra Rusia. Nosotros no estamos ni estaremos involucrados directamente. Bien, esto es teoría. Puede cambiar mañana, como todos sabemos. Pero básicamente la OTAN pagará para ir a la guerra contra Rusia y Estados Unidos se beneficiará de que la OTAN vaya a la guerra contra Rusia y todo irá cuesta abajo, como ya sabemos, incluso antes de que todo esto llegue al siguiente nivel. Así que el desastre será para la OTAN y para Europa. Así que esa es la primera guerra. Según Pepe Escobar, esta guerra de la OTAN contra Rusia que arrastra a Europa al desastre, es solo una parte de la ecuación. La atención se dirige ahora al segundo frente, igualmente crítico, la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, centrada en intereses geoeconómicos. La segunda guerra, vinculada con la primera, es la guerra estadounidense en Asia Occidental contra Irán, que también es la guerra israelí contra Irán. Así que es la guerra del eje sionista contra el eje de la resistencia y especialmente contra Irán. Bien, ¿qué quiere Trump 2.0 de todo eso? Una enorme estafa comercial. Israel en el centro de un nuevo negocio en Oriente Medio o Asia Occidental, que es la terminología correcta. En el centro del corredor de conectividad que está destinado a desaparecer, pero por el momento todavía está más o menos moribundo el IMAC. Israel en el centro, Arabia Saudita y los Emiratos a los lados, y en los extremos, Europa e India. Y esa es una de las razones que explica por qué la India todavía está apostando a ambos lados respecto a los BRICS, porque algunos de los élites indios aún creen que el IMAC algún día se hará realidad. No con un genocidio en Gaza, por cierto. De todos modos, esto es lo que quiere Trump. Así que Israel es el señor de Asia Occidental. Se convierte también en el señor del corredor geoeconómico y comercial. Tras resumir el plan de Trump centrado en el lucro personal en Asia Occidental, Escobar señala el verdadero objetivo de la OTAN. El enfrentamiento con Rusia e Irán no es más que el preludio de una preparación total para la lucha definitoria del siglo XXI. La guerra contra China.
de Asia Occidental, con conexiones con Europa e India, y todo eso presidido por Donald Trump para que pueda obtener ganancias adicionales y, por supuesto, con Gaza convertida en lo que sea la Riviera Trump o lo que se le ocurra, ya sabes. Así que este es el plan, básicamente. Y la guerra número 3, la preparación para la guerra contra China. Así que la OTAN no solo se está preparando para la guerra contra China, como concluyeron en su cumbre en La Haya, sino que ahora están en guerra con los BRICS. Y esto fue declarado de manera directa por ese rancio pedazo de Gouda, Tutti Frutti al Ruti, que pasa por secretario general de la OTAN, lo que nos hace pensar que tal vez Stoltenberg, ese trozo noruego de madera noruega, no era tan tonto después de todo. Así que Tutti Frutti al Ruti declaró que Brasil, India y China, más les vale levantar el teléfono y hablar con Putin, de lo contrario serán sancionados y la OTAN irá contra ellos. Ahí lo tienes. Así que este es el breve resumen de estas 3 guerras entrelazadas, que son guerras de la OTAN en todos los sentidos, las 3 en diferentes grados, pero en todos los sentidos al menos, y que representan una mezcla de disonancia cognitiva total, estupidez cósmica y un impulso suicida. Porque cualquiera en Bruselas, y cuando digo Bruselas no me refiero solo a la sede de la OTAN, sino también a la Unión Europea y la Comisión Europea en Bruselas. Esta tríada, hay algunas personas que en realidad tienen cerebro en esta tríada, pero ya sabes, básicamente solo están pensando en el día de su jubilación con pensión completa y luego pueden escaparse a vivir a Tailandia junto a la playa, ¿sabes? Pero algunas de estas personas en realidad piensan y saben que esto es inviable y saben que no tienen el dinero para sostener esta guerra. ¿Te imaginas que la Unión Europea está proyectando y la OTAN, básicamente ambas, porque la Unión Europea es, digamos, el brazo civil de la OTAN? Según Pepe Escobar, mientras la capacidad de Europa para financiar estas guerras está en duda, en el otro lado de la ecuación opera una dinámica muy diferente. Los países clave del BRICS, como Rusia, China y Brasil, avanzan con confianza ignorando las amenazas de Washington. Pongámoslo de esta manera. Están proyectando un presupuesto militar de €1 billón al año hasta 2030. ¿Cómo van a financiar eso? No pueden. No tienen ese dinero. Van a tener que acudir a los bancos una vez más y nunca podrán devolverlo. Incluso si roban los activos rusos, no será suficiente para pagar eso, ya sabes. Así que no pueden señalar estos países en un mapa. Perdón por ser tan poco diplomático, pero ya sabes, a veces te saca de quicio. No importa, y esto es algo muy importante entre estos 3. Dejaron de prestar atención a Estados Unidos o a cualquier vociferación o amenaza o lo que sea que venga de Estados Unidos. Los rusos están haciendo lo que hacen y seguirán haciendo lo que hacen en Ucrania y en el, camino hacia la desdolarización. China, como vi cuando Trump impuso los aranceles y yo estaba en Shanghái en ese momento y pude sentirlo y verlo en mis interlocutores, hablando con ellos, este renovado sentido de autoconfianza. Ellos dicen: ¿quieres guerra? Está bien, estamos listos para cualquier guerra que quieras, adelante. Y los brasileños, que ahora probablemente, en cuestión de unos días, probablemente van a empezar a ser sancionados de nuevo. Los aranceles son sanciones. De hecho, es la única política que viene de Washington, D.C. Ellos están recuperando nuevamente un sentido de unidad nacional, algo que había desaparecido de Brasil, especialmente porque Brasil está tan polarizado entre Lula y lo que Lula representa y el bolsonarismo, que sigue siendo muy, muy fuerte, y tuve una especie de curso intensivo sobre cuán fuerte sigue siendo el bolsonarismo, muy, muy poderoso en Brasil.
Así que el país está dividido, pero ahora con un ataque extranjero a la soberanía brasileña, eso es genial. Desde el punto de vista de un país que recupera su soberanía, es un regalo. De hecho, Trump le ha dado un regalo a Brasil. Así que así es como nación BRICS en diferentes niveles, así es como te coordinas con los demás. Así que pronto vamos a tener quizá a 4 de los principales BRICS bajo diferentes tipos de sanciones y diferentes tipos de guerra híbrida, caliente, comercial, arancelaria, geoeconómica, geopolítica. Y los demás están aprendiendo, por supuesto. Los socios también aprenden. Por ejemplo, los países del sudeste asiático, potencia en sí mismos, Indonesia, miembro pleno, y Vietnam, Malasia y Tailandia, socios. Aprenden que tarde o temprano, Estados Unidos también puede volverse en su contra. Especialmente cuando saben que su principal socio comercial es China para los 10 países de la ASEAN. Y que Rusia tiene un enorme poder blando con la ASEAN, y que Rusia también está avanzando, haciendo incursiones geoeconómicas en la ASEAN. Así que tarde o temprano, la ASEAN se va a convertir en un objetivo. Eso es absolutamente inevitable. Es el tipo de conversación que tengo con mis amigos tailandeses cuando estoy en Tailandia. Lo mismo. Así que esta interacción, Brasil, el sudeste asiático, pronto en la cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur, también será esencial. Aprenderán unos de otros, y el papel de Indonesia, que Indonesia es como el Brasil del sudeste asiático. La economía más grande, ya sabes, con importancia estratégica significativa, etcétera. Brasil e Indonesia, ellos también se están acercando cada vez más porque ven sus similitudes en diferentes partes del mundo. Así que el nivel de integración entre todos los los principales socios de los BRICS, es fascinante de observar. Es algo que está sucediendo a diario. Y ahora que prácticamente todos ellos están siendo atacados directa e indirectamente, Escobar también destaca cómo las sanciones estadounidenses unen a bloques como BRICS y ASEAN. Sin embargo, en el centro de esta presión yace una alianza central que se fortalece a pesar de la agresión. El triángulo estratégico formado por Rusia, Irán y China. Una vez más, el tren de alta velocidad comenzará a ganar velocidad. Lo que también es muy interesante es cómo este RIC, Rusia, China, Irán, han logrado superar, tanto a pesar de toda la presión, la adversidad o la agresión en su contra. Y luego, como mencionaste, están estos países emergentes, Indonesia, con su admisión como miembro pleno de los BRICS, un desarrollo enorme como señalaste. Y luego, justo después, quiero tu comentario sobre esto, justo después de la cumbre de los BRICS, tenemos otro país socio, Vietnam. Y Vietnam es una pieza clave en la esperanza de Estados Unidos de aislar a China. Y ahora tienes a Vietnam y China. Ejercicios militares conjuntos. Ejercicios militares conjuntos, maniobras militares, lo cual es sorprendente en muchos sentidos, dado que la última guerra que China y Vietnam libraron fue entre ellos hace más de 40 años. Sí. Y aún así, a pesar de la mala sangre que ha habido entre ellos, se han ido acercando cada vez más, y esto de alguna manera refleja un desarrollo sobre el que quiero que hables, Pepe, que es que parece que cuanto más Estados Unidos y sus vasallos y la OTAN intentan ejercer presión, intentan lograr sus objetivos de, en última instancia, cambiar el régimen al frente de los BRICS, más parece que les sale el tiro por la culata de maneras muy inesperadas. Dani, felicitaciones. Ya veo, ya soy demasiado viejo para esta mierda, así que ya no soy diplomático. Bueno, Rick, ¿por qué aquí he estado hablando de Rick durante meses? De hecho, este es el Primakov, el triángulo Primakov original, que fue conceptualizado por el difunto y gran ministro de Asuntos Exteriores ruso, Yevgeny Primakov, a finales de los años 90, cuando calificó a Rusia, India y China, RIC,
como, digamos, el futuro de las relaciones internacionales. De hecho, hoy en día podemos hablar de un triángulo Primakov renovado. El RIC incluiría a Irán y no a la India, por una enorme cantidad de razones. En primer lugar, porque la India todavía no sabe exactamente dónde está. Y algo que escuché de algunos de los principales académicos chinos en Río, tuvimos discusiones profundas día tras día sobre los BRICS, y algunos de ellos decían, quizás deberíamos empezar a pensar en términos de las otras dos I en BRICS. Así que los BRICS, según nuestros amigos chinos, deberían tomar mucho más en cuenta a Irán e Indonesia en lugar de la India. Así que este nuevo triángulo Primakov sería un Primakov, un cuarteto Primakov en realidad, con Irán, Indonesia, Rusia y China. Muchos de ellos volvían al mismo punto que la confianza entre India y China está rota y la única posibilidad es que Rusia intervenga como mediador dentro de los BRICS, dentro de la Organización de Cooperación de Shanghái y dentro de las organizaciones multilaterales en general, para más o menos lograr que Xi y Modi se sienten en la misma mesa y finalmente puedan reconciliarse. Va a ser muy, muy difícil. Los únicos que pueden lograr eso son los rusos. Pero considerando lo que sucedió en Río, donde India, incluso con algunas restricciones, al final estaba siguiendo lo que Rusia, China y Brasil dictaban en cuanto a la hoja de ruta de los BRICS de ahora en adelante. Y algo muy... En esencia, Pepe Escobar subraya la indecisión de India dentro del BRICS, mientras muestra cómo otros miembros consolidan sus posiciones, especialmente Irán e Indonesia. Con el claro apoyo obtenido en la cumbre de Río, fortalecen cada vez más su lugar en la mesa. Importante, ellos serán la presidencia de los BRICS el próximo año. La cumbre será en India el próximo año. Así que la gran pregunta de aquí en adelante, digamos, hasta el próximo octubre en India, es cómo van a gestionar el hecho de que son la presidencia, las enormes expectativas y todo lo que realmente se decidió en cuanto a acelerar estas interconexiones intra-BRICS durante los próximos meses. Así que India tiene mucho en su plato y algunas decisiones realmente serias que tomar. Mientras tanto, Irán e Indonesia están consolidando cada vez más su lugar en la mesa de los BRICS. La declaración final en Río apoyó totalmente a Irán en cuanto al ataque de Israel y de Estados Unidos. Esto fue un consenso y el lenguaje fue inequívoco. Pudo haber sido más contundente, pero los brasileños estaban discutiendo con los iraníes. No puede ser demasiado contundente porque entonces todas las alertas rojas empezarían a saltar en Washington, D.C. Así que encontraron una solución y los iraníes estuvieron de acuerdo al final. Y cuando Araghchi, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, intervino en la mesa, cuando todos estaban reunidos el primer día de la reunión, la condena de Araghchi fue realmente contundente, mucho más contundente que y todos entendieron por qué, lo estaba haciendo en la mesa. Ahora ya consta en actas. Muy importante. Pero el RIC, el nuevo triángulo de Primakov o cuarteto con Irán e Indonesia, ellos están liderando los BRICS ahora, de aquí en adelante. Y en términos de diversificar la economía mundial, en términos de comerciar en sus propias monedas y en cuanto a conexiones muy estrechas y considerando el hecho de que todos tienen relaciones estratégicas entre ellos, no con Indonesia, pero pronto Indonesia también será parte de esto. Es muy bueno para la integración de los BRICS.
Por supuesto, las 2 o 3 personas en Washington con un coeficiente intelectual apenas por encima de la temperatura ambiente que realmente están prestando atención a eso. Bueno, Anastasia, va a ser una respuesta muy larga para ser fiel a tu pregunta, pero está bien, te daré el titular corto y conciso. De acuerdo. Contra todo pronóstico, fue un éxito. Es cierto que muchos de nosotros no esperábamos nada de esto, pero yo fui de los que llegué una semana antes del inicio, lo cual fue genial porque durante esa semana preparatoria tuve muchas reuniones muy buenas, especialmente con colegas rusos y chinos y también con algunos analistas brasileños. Tuvimos algunos debates. Uno de ellos fue particularmente interesante. Tuvimos un debate académico en una de las universidades de Río, organizado por el Beijing Club, que es un think tank muy, muy pequeño en Pekín, que fue reactivado hace 2 años de altísimo nivel. Y entre los miembros tenemos a algunos de los mejores académicos chinos, y algunos de ellos estaban en Río. Así que tuvimos una oportunidad invaluable de intercambiar en este debate en la Universidad Católica de Río, cenamos juntos y todo eso. Y esto fue antes de lo que de hecho fue el día más importante de la cumbre, que fue antes de la cumbre misma. La cumbre había comenzado un domingo y el viernes tuvimos la jornada laboral de los BRICS. Así que tuvimos la reunión del Consejo Empresarial BRICS con todos los altos funcionarios de los 10 socios, además de muchos funcionarios y empresarios de los socios también, ¿sí? Incluyendo el sudeste asiático, Asia Central, Nigeria, etc. Y esto duró todo el día. Fue desde como las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y eso fue lo verdaderamente importante, porque ahí es cuando sentías el pulso empresarial de los BRICS justo frente a ti. Ya sabes, delegados de todas partes discutiendo sus proyectos de inversión, lo que sea. De hecho, cómo estaban buscando inversión en proyectos muy, muy bien organizados, interacciones entre continentes. Hay un capítulo de los BRICS llamado Los Consejos de Mujeres de los BRICS y todas estaban representadas allí. Por ejemplo, tuve una conversación increíble con una señora egipcia. Ella es la presidenta del Consejo de Mujeres de los BRICS en Egipto y estaba hablando sobre todo tipo de proyectos de desarrollo en Egipto y sobre asociaciones con otras naciones de los BRICS. Esto es invaluable cuando estás en una reunión o en un día de negocios como este. Es absolutamente invaluable el networking, por supuesto, y saber lo que la gente está haciendo en todas partes, literalmente en todas partes, en los Emiratos, en toda África, etcétera. Y este fue el día más importante antes del inicio de los BRICS. Y al mismo tiempo hubo la reunión anual del NDB, el Banco BRICS, y entonces tuve la oportunidad de hablar con mi muy buen amigo Paulo Nogueira Batista, economista brasileño. Es uno de los... Para Escobar, aunque las reuniones empresariales en Río mostraron el pulso económico del BRICS, el verdadero punto de inflexión ocurrió a puerta cerrada. Un anuncio crucial del ministro de Finanzas ruso definió la hoja de ruta futura. El nuevo Banco de Desarrollo será el principal vehículo financiero, evitando el sistema SWIFT. Cofundadores, muy genial, del NDB. Y Paulo es muy crítico con el NDB. Es uno de los pocos que conoce el NDB desde dentro y los problemas y desafíos que enfrenta. Así que me encontraba con Paulo literalmente en todas partes durante días, ya sabes. Así que tuvimos una conversación continua al respecto. Y en este día en particular, el viernes, sucedió algo muy importante y creo que ese fue el anuncio más importante fuera del foro principal. El Ministerio de Finanzas de Rusia, Siluanov, estuvo presente en las reuniones del NDB. Duraron 2 días.
al final del primer día, le dijo a una audiencia muy pequeña, principalmente la delegación rusa y algunos de nosotros, a partir de ahora el NDB podría convertirse en el principal vehículo para préstamos y megapréstamos también en toda la esfera de los BRICS. Y luego vienen las dos palabras cruciales, evitando SWIFT. Y obviamente nadie en los medios brasileños recogió eso ni lo entendió. Los rusos sí lo hicieron, los chinos también, y los principales líderes empresariales de los BRICS también lo entendieron. Y esto fue reconfirmado ese mismo día al final de la jornada empresarial de los BRICS por Maxim Oreskin, que es uno de los principales asesores de Putin y uno de los principales asesores económicos. Una vez más, ya sabe, solo unas pocas personas, la delegación rusa, algunos de nosotros alrededor, y él estaba hablando con este pequeño grupo y reconfirmó lo que dijo Siluanov, y él reconfirmó directamente desde el Kremlin. Esta es nuestra prioridad. Así que esto fue enorme. Y muy poca gente lo recogió en ese momento. Esto fue lo más importante que estaba ocurriendo no al margen, el trabajo realmente duro estaba al margen y en un trasfondo muy profundo. De acuerdo. Así que la decisión más importante es y será acelerar el comercio en sus monedas nacionales. Eso tiene sentido. Esto ahora está en todo el espectro. Y se aplica también a los 10 socios. No solo los 10 miembros, sino también los 10 socios. Esto era lo más importante. Y por supuesto el hecho de que, no diría todos, pero la mayoría entendió que el imperio está en guerra con los BRICS en su conjunto, lo que significa que tienen que coordinarse mucho más de cerca que antes de cualquier cosa que hagan geoeconómica y geopolíticamente. Por supuesto, todos ellos entendieron estos últimos días que la ruptura entre Tailandia y Camboya, que casi se convirtió en una guerra caliente, fue incitada desde afuera. Y esto lo escuché de algunas de mis principales fuentes tailandesas con las que hablé este fin de semana, ¿sabe? Uno de ellos, de hecho, dijo explícitamente: hay un sentimiento muy incómodo aquí con esta guerra. Creemos que la escalada está siendo incitada desde fuera, no desde el lado tailandés ni desde el camboyano. Así que todo el mundo está muy al tanto de lo que está pasando. Esta guerra híbrida, que a veces puede convertirse en una guerra caliente, se convierte en una guerra geoeconómica, siempre es una guerra arancelaria, porque Trump básicamente está imponiendo aranceles a todo el que ve, incluso a los marcianos, ¿no sabe? Entonces todos ellos saben eso, y el hecho de que puedes tener, por ejemplo, un líder socio del BRICS como Anwar, con una enorme experiencia internacional y muy buenos contactos y ya sabes, capaz de hablar al mismo nivel con Putin, con Lula, con Xi. Por ejemplo, no hay muchos que puedan hacer eso. Eso ayuda mucho. Como medio de comunicación, siempre estoy interesado si tal vez alguien propone la idea de crear ya sea una plataforma de medios oficial para los BRICS, como parte del poder blando tal vez. Nosotros me alegro de que de que publiques esta pregunta, Anastasia, porque en realidad tenemos un debate muy largo al respecto. Bueno, ok. Esto fue una vez más al margen de la cumbre. Creo que esto fue 3 días antes de la cumbre. En la ciudad de Niterói, al otro lado de la bahía de Guanabara, al otro lado de Río, tuvimos un día lleno de debates mediáticos, centrados en los BRICS. Y hubo propuestas para formar, digamos, una alianza de medios intra-BRICS. Y esto fue, de hecho, resumido en una carta, y la primera copia de esta carta fue entregada en persona.
¿Adivina quién lo recibió? El líder de Cuba, Díaz-Canel, en persona.